Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos a otro episodio de Código Tumoral, el podcast de Science Link. Y pues tenemos este episodio que es para cerrar el año. Y yo creo que como es un episodio para cerrar el año, la verdad es un tema muy padre, muy actual y con un ponente, la verdad que pues le tengo mucho cariño. Fue mi compañero también durante la residencia y que también pues le interesan todos estos temas controvertidos, difíciles de tratar, que siempre buscamos traer en Código Tumoral, que pues es este objetivo de analizar temas actuales para discernir, ¿no? Por toda la complejidad, pero sobre todo por la necesidad que se requieren respuestas, ¿no? En la práctica. Código Tumoral, sabemos que pues ya se lleva mes con mes, invitados de distintas partes de Iberoamérica, distintas formaciones, perspectivas, culturas. Entonces todo esto hace muy rica la discusión. Y pues el tema de hoy, de este mes de diciembre, es minorías en oncología, una brecha multifacética. Y pues tenemos de ponente al doctor Eber Tomás Reyes García, que es médico egresado de la Universidad de Guadalajara y especialista en oncología médica, formado en el Centro Médico Nacional 20 de Noviembre del ISSSTE, y pues ha laborado en diversas unidades de México, de IMSS Bienestar, ISSSTE, también es coinvestigador de ensayos clínicos, coautor de estudios de salud pública en oncología, y también colabora con acciones humanitarias y programas de salud comunitaria para poblaciones migrantes y población LGBT y más. Y pues próximamente se irá a Canadá a hacer un fellowship en oncología geniturinaria. Entonces es un gusto tenerlo por acá con este tema de minorías en oncología, una brecha multifacética, porque la verdad, de acuerdo, ¿no? Ustedes si verán los últimos abstracts que hay en congresos internacionales, tuvimos algunos en ASCO, de cómo la población, las personas LGBT y más, se enfrentan a tasas de cáncer más elevada y también se ha visto que con peores resultados que la población general. Entonces aquí las preguntas son ¿por qué? Hay diferentes factores de riesgo que conocemos o que tenemos que investigar para comprender mejor estas brechas y brindar posibles soluciones. Entonces, muchas gracias, Ever, por estar el día de hoy con nosotros. Yo encantado de estar aquí, Julieta. Muchísimas gracias por la invitación. Un gusto compartir foro contigo. También agradezco mucho la colaboración de Science League para poder tener estas discusiones enriquecedoras que van más allá de solamente abstracts y ensayos clínicos, ¿no? Como temas incluso sociales y éticos, etcétera. Qué gusto compartir justo este tema que tiene mucha ética de por medio contigo. Claro, y como decías, o sea, yo creo que esa es como esa interdisciplinariedad que hay, por eso es como cuestiones tan complejas. Entonces, para aprovechar que estás aquí y hacerte todas estas preguntas, me gustaría empezar con la primera, de que yo creo que es importante cuando nos enfrentamos a brechas en salud, es importante visibilizarlas, ¿no? Esta falta de acceso que está habiendo en salud, específicamente en el área de oncología, pero como todo discusión y tema complejo, ¿cómo definimos a las minorías? Bueno, el término de minorías surge de otra área que no tiene nada que ver con la medicina, que es la sociología, al menos no directamente. Surge el término de minoría para describir a una población, no me refiero en cantidad, o sea, no es menor en cantidad, sino minoría surge por una población que tiene una menor influencia o un menor acceso al poder en un término sociológico. Pero aplicado en medicina, incluyendo oncología, aquella población que se considera ser un grupo colectivo de minoría son aquellos que tienen brechas en el acceso a la salud, menor calidad en atención clínica o médica, peores desenlaces como sobrevida, mortalidad y también, por lo tanto, una menor representación en investigaciones y publicaciones científicas. Por lo tanto, el término de minoría en oncología, específicamente, no me refiero a poblaciones que son estadísticamente menos frecuentes que una mayoría, sino más bien que a comparación de la población promedio o la población mayoritaria de una región geográfica, por ejemplo México, son aquellas poblaciones que característicamente tienen menor acceso a salud y peores desenlaces clínicos. Así se define una minoría. Perfecto, y de ahí partiendo, ¿no? O sea, ¿de qué son las minorías? Seguiría la siguiente pregunta de ¿cuál es la importancia de visibilizar, ¿no?
¿por qué esta urgencia de que los sistemas de salud recojan, ¿no? Ya de una forma rutinaria, estos datos sobre orientación sexual, sobre identidad de género o estatus migratorio en los registros oncológicos? Vamos a ver que pues es otra variable, ¿no? Asociada también y que pues da un poco más esta parte de vulnerabilidad, ¿no? ¿Y cuál ha sido el impacto? Porque ya hay un impacto también que están midiendo, ¿no? Distintos grupos de investigación alrededor del mundo, de cuál es el impacto de no comprender adecuadamente a las minorías en oncología. Un poquito de contexto previo a entender el problema actual, y estoy transpolando unos datos que van más allá de oncología porque abarcan a la población general y algunos datos son latinoamericanos o mundiales. Pero, por ejemplo, si uno se pregunta qué tan frecuente es una población que pertenece a un colectivo de minoría en México, vamos a poner, por ejemplo, a los nativos originarios, que es como se denominan en México, pero también en otras partes del mundo son indígenas o aborígenes. Esta minoría, uno pensaría que es infrecuente, pero en México es cerca del 20% de la población se autodenomina o se considera a sí misma indígena o nativo originario. Si hablamos del colectivo LGBTI+, estos representan del 15 al 20% de la población también de México. Y lo más llamativo es que uno pensaría que también es una población infrecuente, pero del colectivo LGBTI+, aproximadamente el 20% de este 20% que mencioné se consideran transgéneros o transexuales. Haciendo números aproximados con la población nacional, por lo tanto, ronda entre unos 5 a unos 4 millones de habitantes se pueden considerar parte del colectivo LGBTI+. Es aproximadamente el 5% de toda la población mexicana, al menos en los datos que tiene INEGI en el año 2020. Por lo tanto, realmente una población que se considera minoría no es infrecuente. Si hablamos de población migrante, que también se les conoce como las personas que viven en un estado de movilidad humana, que tienen diferentes motivos de desplazamiento, ronda aproximadamente entre el 2 y el 3% de la población mexicana o de la población registrada que habita en territorio mexicano, porque muchos migrantes no tienen registros censados, ni tienen CURP o tenemos un control exacto de la cantidad de migrantes que viven en México. Característicamente, la mayoría de los migrantes en México son estadounidenses, pero también le siguen los sudamericanos y los centroamericanos. Muchos tienen desplazamientos voluntarios, pues, por turismo, por ofertas laborales, pero también muchos por verse obligados ante desastres naturales, crisis políticas, violencia o persecución. Y son estas poblaciones que se consideran los migrantes no favorecidos, que tienen la mayor brecha en salud. Y también, pues, para hacer visibilidad justamente a otra minoría, son las personas que viven en regiones rurales o en pobreza extrema. La pobreza extrema se caracteriza que cerca del 4% de la población mexicana vive en pobreza extrema y cerca del 20% también vive en zonas rurales, alejadas de las zonas urbanas. Y por lo tanto podemos entender que hay una gran disparidad en el acceso a servicios sanitarios, especialmente hospitales de tercer nivel, especialidades y evidentemente oncología médica, quirúrgica. Está centralizada en estas grandes ciudades y que las poblaciones rurales tienen que desplazarse largas distancias. Por lo tanto, yo te puedo decir que las poblaciones consideradas minorías no son infrecuentes. Pero aún así, pese a eso, ¿por qué es importante visibilizarlos? Pues porque si no medimos esta data, no medimos estas poblaciones, y no entendemos sus necesidades y sus retos del día al día, no podremos diseñar políticas públicas, no podremos diseñar investigación clínica, no podremos empezar a hacer intervenciones que intenten disminuir esta brecha y establecer puentes y vínculos que favorezcan que una persona tenga prevención y atención oportuna de, en este caso, oncología médica o oncología, y por lo tanto mejora sus desenlaces. He tenido la oportunidad en justamente este año, antes de tener que ser yo mismo un migrante, de conocer cómo esa situación encara. A través del voluntariado he podido ir a zonas rurales o zonas realmente desfavorecidas en el interior de los estados. También he ido al corazón de la migración mexicana, del ingreso de la población de Sudamérica y Centroamérica en Tapachula, Chiapas, y poder no solamente ir con una perspectiva de ayudar, sino también de entender qué está pasando. Y a veces me es muy llamativa que esta brecha es tan, y por eso el podcast es multifacético, porque hay tantas aristas en los problemas que va desde una discriminación sistematizada a un miedo inherente de las poblaciones migrantes o las minorías LGBTI más de acceder a sistemas sanitarios por el miedo a ser discriminados,
y también otras necesidades que parece que la oncología tiene que buscar una manera de cómo vincularse. Hace cuenta entonces, si te pongo el caso, un caso hipotético de una mujer que tiene que migrar de Venezuela por una crisis política o de Cuba porque se considera transexual, en toda su travesía para llegar a recuperar su posición en la sociedad, ¿dónde entraría el Papá Nicolau de tamizaje? ¿Dónde entraría la mastografía de tamizaje? O si se tiene un tumor palpable, ¿dónde entraría el papel de la salud? Cuando además tienes que tener que buscar dónde beber agua, dónde conseguir alimento, tener un techo, conseguir un trabajo, resolver tus problemas migratorios o hacer una red de apoyo que te acompañe, si eres parte de la comunidad LGBTI+, que es otro problema importante. ¿Cómo entran todas estas necesidades alrededor de la oncología? Y esa perspectiva fue la que me ha cambiado mi panorama completamente. Y por lo tanto es que primero tenemos que visibilizar estas brechas. Para empezar es entender estas necesidades y por lo tanto, pues, ir contra ello, ¿no? Claro, y, o sea, bien lo dijiste, ¿no? Son barreras multifacéticas. Tenemos la parte, pues, de que hay migración no forzada y forzada, y la parte de que puede ser, o sea, se van agregando, ¿no? Variables, migración, la parte también de que puedan pertenecer a la población LGBTI más, ¿no? Y que también no conocen cómo realmente son la parte del apoyo que hay, ¿no? Si hay organizaciones o no para eso. Y yo creo que en la parte de México todavía tenemos mucho que trabajar, pero aquí me gustaría preguntarte un poco más específico en cuestión, ¿no? O sea, y por ejemplo, porque es algo que yo también he platicado con distintos oncólogos y más allá otros especialistas, de que cada vez llegan más, ¿no? Pacientes dentro de la población LGBTI más, y a veces, pues, no hay mucha tampoco orientación por parte del todo el personal de salud. Entonces, aquí, si viéramos cuáles son estas barreras, pero más desde la parte de, oye, ¿cuál identificas estas barreras desde el sistema sanitario para un diagnóstico y tratamiento oncológico oportuno en este tipo de población? Ya decíamos, hay diferentes factores de riesgo, todavía no lo estamos conociendo bien, ¿no? Necesitamos investigarlo todavía mejor, pero si pudieras así mencionar así 3 barreras que tú has o sea, con toda esta experiencia que decías que has tenido la oportunidad de estar en el norte, ¿no? En el centro, en el sur del país, 3 barreras, y que tal vez si has tenido oportunidad también de conversar con otros colegas que tengan el mismo interés, ¿no? En otros países, ¿qué barreras han detectado? Primera barrera y la más descrita tanto en Latinoamérica como en países desarrollados, dígase Europa y Estados Unidos, es la sensibilidad cultural. El carecer de una sensibilidad cultural y de abrir tu panorama a que existen diferentes comunidades, minorías o mayorías que tienen diferentes formas de vivir y de pensar, y no tener esa facilidad de lidiar con conversaciones complejas que son muy frecuentes en oncología, puede causar grandes problemas en la comunicación, en la adherencia y en la toma de decisiones oncológicas, que van desde la prevención hasta el tratamiento paliativo. Por lo tanto, cuando un profesional de la salud no tiene, y hablando de LGBTI+, esa sensibilidad cultural de poder distinguir qué es la identidad de género, cuál es la orientación sexual, de preguntar estos detalles, de no asumir por estereotipos o inferir cosas con solamente la imagen que una persona te da por su forma de vestir, su forma de hablar, sino tener este profesionalismo de hacer las preguntas explícitas de cuál pronombre prefieres que use contigo, él, ella, para las personas no binarias, etcétera. ¿Con qué orientación sexual te defines mejor? ¿Cuál es tu identidad de género actualmente? Y poder con ello catalogar a una comunidad que puede tener no solamente diferencias culturales, sino también tener esta sensibilidad de saber que, bueno, hay comunidades y hay minorías que históricamente han tenido muchas condiciones que las llevan a tener disparidad en salud. Que todo tiene un contexto histórico. Esa es la segunda barrera. La ignorancia del contexto histórico que va más allá de la cultura presente de las minorías. Por ejemplo, la comunidad transgénero y transexual, que sistemáticamente tienen dificultades en su propia representación ante la ley mexicana, hasta que recientemente ya pueden cambiar de género o de identidad de género en el Instituto Nacional Electoral. Ahora ya pueden, si quieren ser
y pasar a usar un pronombre masculino o femenino, legalmente ya pueden pedir el cambio y el cambio de nombre. Pero eso llevó a un contexto histórico de décadas de lucha y discusiones y debates y argumentos en las cámaras mayores y menores de nuestra jurisprudencia. Y la verdad, el no tener esta sensibilidad, por lo tanto, a veces uno puede asumir, llegó un paciente, se apellida, qué sé yo, Reyes García, y uno le llama por el primer nombre o el segundo nombre y a lo mejor ni siquiera es el nombre que representa hoy en día a la persona. Y sí, legalmente se puede emplear el nombre, pero estamos lidiando con humanos, con personas que tienen todo un trasfondo y toda una historia que contar. Y eso nos lleva a la tercera barrera, la barrera institucional y legal. Por lo tanto, tenemos una barrera cultural por no tener la sensibilidad, una barrera histórica o sociohistórica por no conocer ese trasfondo que nos lleva a estas barreras legales, ¿no? Por ejemplo, desde que llega un paciente que tal vez se considera hombre, cisgénero, homosexual, pero que su cuidador principal es su pareja, que también sea hombre, y que el mecanismo legal de un instituto público, como por ejemplo el IMSS o el ISSSTE, que permita que si el paciente se hospitaliza por un cáncer de próstata, tenga el derecho, su cuidador principal, que es su esposo, hombre, de poder acudir ahí a cuidarle, aunque sea, pues como tú ves, un matrimonio igualitario. También eso llevó décadas de advocacy y de luchar por la igualdad en ese simple derecho de acceder a cuidar a tu ser querido. Como puedes ver, esas son las barreras a las que se enfrenta esta minoría en particular. Y en relación a tocando las barreras, a ver, me gustaría detenerme aquí en uno, o sea, tocaste la parte institucional, tocaste la parte de la visibilización, la parte de los recursos humanos, o sea, ¿cómo estamos en la educación de los recursos humanos en salud, en el área de oncología, ¿no? Ya que este es un podcast enfocado para todos estos recursos que estamos en oncología y para que se pueda brindar un adecuado abordaje a las minorías, desde ya decías, la relación médico-paciente, las habilidades en la comunicación, desde, oye, ¿cómo te voy a nombrar? Y que a veces prefieren mantenerlo neutro porque no cuentan con esas habilidades, ¿no? La inclusión, el tamizaje, la prevención y la parte de la investigación. Entonces, ¿cómo estamos? Y también si quieres igual compartir alguna propuesta, que yo sé que eres muy proactivo, entonces si traes algo en mente también, adelante. Genuinamente, personalmente, en la residencia de oncología médica y la residencia de medicina interna, además, nos educan de enfermedades y de ver el aspecto físico del paciente, ¿no? Hay uno que otro apartado especial para ver cuidados paliativos, salud mental, pero esta educación de tener esta apertura cultural a minorías como LGBTI+, incluso a minorías extranjeras, a las minorías indígenas o nativos originarios de México, realmente es muy necesario en la currícula de, creo yo, todos los programas de posgrado de oncología del país. Poco a poco, y de hecho es una de las propuestas que ASCO y su grupo colaborativo de oncología global proponen en el currículum de un oncólogo médico a nivel global, tener estos espacios para poder discutir y aprender estos temas de sensibilidad cultural. Porque se ha demostrado que el desarrollar profesionalmente capital humano con esta sensibilidad favorece conversaciones significativas con los pacientes. Una buena adherencia, un buen rapport y una muy buena decisión clínica si lo que se requiere es quimioterapia, un tratamiento paliativo, una terapia dirigida, qué sé yo, una cirugía. Tener una adecuada comunicación es vital. Y yo considero que es una gran área de oportunidad de México. El poder tomarse estos espacios, especialmente cuando hablamos de temas paliativos que son muy frecuentes en oncología médica, de tener esta apertura cultural y que se nos eduque a cómo tener un contacto con las personas que pertenecen a la minoría. Por ejemplo, no fue hasta casi simultáneo con la pandemia que personalmente me metí a un diplomado que la UNAM ofrece año con año para profesionales de la salud para entender la diversidad sexual y de género de México. La UNAM en su Departamento de Salud de Sexualidad Humana, justamente de la Facultad de Medicina, ofrece este diplomado año con año en el que te enseñan a, por ejemplo, cómo son las personas y cómo se categorizan las personas transgénero y transexuales, ¿no? Y, por ejemplo, cómo distinguir la orientación, que puede ser fluida, la identidad, que también es determinada, saber cuándo una persona es transgénero, cuándo una persona es transexual y cómo denominarse a ellos. A tal grado que fue hasta poco después, en mi primer trabajo en IMSS Bienestar, en Ixtapaluca, pude luego ya aplicarlo y decir, mira, tengo ante mí una persona que sí, vive con cáncer, tiene cáncer de testículo, pero es una mujer trans.
mujer trans de 22 años con cáncer de testículo, seminoma, etapa 2. Y eso es algo que suena sencillo decirlo o escribirlo, pero tiene todo un trasfondo en el cual yo me tuve que preparar para poder llegar a ese diagnóstico y para poder platicar con esta persona de qué necesidades y qué cuidados hay que tener cuando uno tiene un sobreviviente de cáncer de testículo, ¿no? Y eso rompe paradigmas. Claro, y, o sea, ¿qué dices? Buscaste esa, como decías, o sea, no se contó con ese entrenamiento durante la residencia, lo cual es como igual, ¿no? Un espacio para decir, se requiere tal vez empezar desde algún taller, algún foro, ¿no? Alguna sesión, ¿no? Esporádica, pero que cómo te ayudó para mejorar tu relación médico-paciente, mejorar tu comprensión en la cuestión diagnóstica para comunicar las noticias. Y el siguiente paso, que también sé que es algo que te gusta, que es la parte de investigación, y va unado a eso, ¿no? Yo creo que para llegar a ese paso, que es la investigación, es muy importante comprender todos los factores clínicos y epidemiológicos. Entonces, aquí también, como decías, es complejo, como tú decías, saber mujer con cáncer de testículo, y que dices, ahí de repente yo lo he platicado con oncólogos, de repente lo cuentas y es como que muy, muy disruptivo, ¿no? Como que dice, no, eso no puede ser. Y dices, a ver, no, esto está pasando. Por lo tanto, hay que ponernos a trabajar en cómo vamos a organizar todos, o sea, primero, cómo tratar lo mejor que se puede a esos pacientes. Segundo paso, cómo vamos a tratar todos esos datos para construir mejores políticas. Entonces, aquí sería, ¿qué cambios en investigación, tanto epidemiológica como clínica, ha habido en los ensayos clínicos, que también ya hemos tenido en varios congresos? Hasta hay un ensayo por ahí de cáncer de próstata, que fue el primer ensayo inclusivo, que se ha realizado, y también qué viene en oncología en relación a las minorías y todas estas cuestiones, ¿no? Porque aquí también, que con todo lo que también has leído y te has preparado en este tema, esta parte, ¿no? De que siempre vivimos en ensayo clínico masculino-femenino, ¿no? Para cualquier base epidemiológica. ¿Eso va a cambiar? Eso, ¿cómo lo verías? ¿Qué has visto en estos foros igual que has estado de discusión? Y yo creo que es una tendencia positiva internacionalmente el tener cada vez más apertura a entender y estudiar, evidentemente investigar las necesidades de las poblaciones que son minorías y además dar el paso adelante a darles visibilidad al incluirles en ensayos clínicos para que la innovación en oncología también sea beneficiosa para este tipo de poblaciones, ¿no? Cuando uno ve hoy en día cualquier estudio, hasta los que se presentaron en este ASCO 2025, las minorías que describen en los árboles de Forest Plot o al describir la demografía poblacional son las de todo, como tú dices, ¿no? Hombre, mujer, raza, a veces negra, latinos, se acabó. No profundizan más. Porque evidentemente en países desarrollados estas son las minorías, ¿no? Las personas que tienen dificultades en acceso, como históricamente el género femenino o históricamente la raza negra. Pero eso está cambiando. Y como tú puedes ver incluso en México, eso está cambiando. Cada vez más población migrante que está residiendo ahora en el país, cada vez más visibilidad de la población LGBT y más. Ahora son variables que se deben de considerar. Y me da mucho gusto ver cada vez más fase 1, fase 2, hasta por ejemplo de inmunoterapia en cáncer de canal anal, de inmunoterapia en cáncer de hígado, donde cada vez más no solamente es la variable de si viven o no viven con VIH, sino incluso si pertenecen al colectivo LGBTI más y se consideran hombres homosexuales o son bisexuales o son heterosexuales. También cada vez veo también evidencia de hormonoterapia, ¿no? Hormonoterapia en cáncer de mama o cáncer de próstata, como lo has mencionado, en hombres cis o en hombres trans o en mujeres cis o en mujeres trans. Y eso te abre el panorama, ¿no? Porque es una discusión muy interesante cuando tienes a una persona que tiene hormonoterapia para poder asignar su identidad de género, porque es transexual. ¿Cómo influye la hormonoterapia en tu transexualismo? Son preguntas tan interesantes porque evidentemente eso repercute en la calidad de vida. Tanto que está en discusión hoy en día la calidad de vida no nos podemos sentar a medir la calidad de vida en cuanto a una persona trans y su hormonoterapia. Por lo tanto, el ASCO y otras organizaciones promueven cada vez más que tomadores de decisiones,
industria farmacéutica, investigadores clínicos y académicos consideren los parámetros de identidad de género y también orientación sexual en las bases de datos epidemiológicas y también en el diseño de ensayos clínicos. Pero algo que me parece todavía más bonito y valioso es cuando ahora se están diseñando ensayos clínicos, especialmente los que son por investigadores académicos o también por industria farmacéutica, uno que otro que tiene patrocinio nacional como el NIH o los gobiernos en Europa. Hay que tomar la perspectiva del grupo que estás estudiando, ¿no? Y si vas a diseñar un estudio enfocado a población de cáncer de mama, de personas que viven con cáncer de mama, existe ahora la apertura de entender las necesidades al invitar a estas personas que viven con cáncer en el diseño del ensayo clínico. Por lo tanto, ASCO y ESMO promueven también que a los colectivos de minorías, incluyendo LGBTI+, se les invite a tomar en estas mesas de discusión en los diseños de investigaciones en oncología. Pues ya se nos está acabando casi el tiempo, pero yo creo que fue como una pincelada de pues todos estos temas tan importantes, ¿no? Que es algo que yo creo que ya es un punto a entrenarnos también como oncólogos, porque ya está llegando en la práctica, también en la parte de ensayos clínicos, ¿no? Que los oncólogos que están involucrados también en los ensayos. Entonces, y que creo que pues ya es algo, como decías, ¿no? Que ojalá en la parte de los hospitales donde se están llevando a cabo residentes y entrenando, sería un punto a entrenar adecuadamente. Entonces, ¿algún mensaje con el que te gustaría cerrar este tema? La verdad es complejo, ¿no? La verdad yo creo que 30 minutos son escasos para tratar un tema que a veces, te digo, puede ser desde la parte de la definición, ¿no? Desde esta interseccionalidad, ¿no? Porque es eso, a veces esa intersección vuelve más complejo, pero a la vez, una vez que como si comprendes esa intersección, pues es más fácil abordar el problema, ¿no? Y darle posibles soluciones. Entonces, y aunado a ese mensaje para cerrar, algún material de lectura o si consideras alguna página donde creas que los oncólogos que están escuchándonos pudieran obtener mayor información. Pues yo me gustaría cerrar con una invitación o un llamado, porque creo yo que cuando unes fuerzas y formas un grupo que comparte el mismo interés en común, la unión hace la fuerza, ¿no? Y pues me gustaría que este podcast sirviera de llamado a levantar la voz y a conectar con gente que piensa o se preocupa igual que tú. Y yo creo que puede que en la audiencia haya una que otra persona que tenga esa duda o ese interés de querer estudiar un poco más a las minorías, LGBTI+, migrantes. Y poco a poco los he ido yo conectando en congresos y eventos. Existe un grupo que está estudiando el proceso migratorio en la frontera norte. Existen grupos que estudian, quizá no solamente en oncología, pero en el resto de la salud LGBTI+, en México, en la capital. Falta investigación, mucha investigación en la frontera sur. Es un terreno que es tierra fértil para investigaciones y entender todo el proceso que está ocurriendo en la frontera sur de México. Existen investigaciones internacionales, pero solamente es cuestión de conectarnos, hacer un grupo y empezar a hacernos unas preguntas y arrancar investigaciones propias, darle visibilidad, empezar con números, luego política, luego intervenciones, qué sé yo. El futuro está lleno de posibilidades. Posibilidades me quedan muy claras cuando uno ve las guías de recomendación de cómo tener una consulta con competencia cultural, especialmente en LGBTI+, por parte de ASCO y de la NSCN para la minoría LGBTI+. Me gustaría que hubiera dichas guías de manejo de cómo educar a los oncólogos de tener una competencia cultural para migrantes. No las hay. Existen manuales enfocados a medicina general por parte del gobierno de México de cómo tener conversaciones y consultas con la población nativa originaria de México. Sin embargo, creo yo que podrían ahora también empezar a enfocarse esas guías hacia la oncología y cómo platicar con mujeres mixtecas o mujeres de las sierras, de cómo cuidarse de cáncer de mama, de la importancia del Papa Nicolau, pero hacerlo desde un punto de vista holístico, ¿no? Entender su cultura, que ellos tienen mucha medicina tradicional y cómo integrar todo. Como puedes ver, queda mucho trabajo que hacer. Perfecto. ¿Y algún artículo, algún libro que recomiendes? Sí, en el libro del 2024, justamente el año pasado de ASCOSEP, que es el programa o el libro educativo que hacen año con año para educar y formar médicos oncólogos que van a hacer el examen de board de ASCO. Existe un capítulo entero muy bueno de cómo dar una atención
competentemente en cultural para la población del LGBT+. Yo creo que es una lectura rápida y muy agradable para un oncólogo en formación o oncólogo ya formado. Perfecto. Pues muchas gracias, Ever. Yo creo que es un tema para más y espero que muchos de los oncólogos, oncólogas que nos están escuchando el día de hoy, pues busquen hacer contacto, busquen hacer este networking para alzar más la voz y para lograr pues una mejor atención, ¿no? A todos esos pacientes, mejor proyectos de investigación. Y pues muchas gracias y nos vemos en el siguiente episodio de Science Link. Qué honor haber estado aquí. Muchísimas gracias, Julieta, y nos vemos.